Damos inicio en el nombre del Señor a este servicio, en el cual hoy día nos ha permitido Dios una vez más estar en su presencia. Quiero dar un cariñoso saludo a mis hermanos de la congregación, a todos los que han de escuchar, deseando que el Señor en estos días le haya guardado su hogar, su familia, deseando que la bendición de Dios pueda estar sobre cada uno de ellos. Vamos entonces ahora, hermano amado, a pasar a orar a nuestro Dios para que nos conceda la revelación de su palabra. Padre bendito y eterno, he aquí, oh Dios, a tu presencia. Nos presentamos tal cual como somos, conociendo, oh Dios, usted nuestras mentes, examinando, Dios, nuestros corazones, oh Señor, y abriendo nuestro entendimiento para que la palabra, Dios, en la cual vamos a meditar un momento, sea de tanta bendición y que nos traiga, oh Dios, refrigerio a nuestras vidas espirituales, para que, Señor, tu gracia, Señor, tu amor, tu misericordia pueda permanecer en cada uno de nosotros y que podamos permanecer fortalecidos en el poder de su fuerza, porque es tan importante, Dios, estar como vivo, Señor, en su presencia, vivo espiritualmente como en la carne que nos presentamos cada día. Señor Dios, agradecido por toda tu misericordia, por todo el bien recibido que cada día, Señor, usted nos da, Padre, como pueblo suyo, como sus hijos. Señor, nunca faltará tu misericordia. Y yo lo agradezco, Señor, y que pueda bendecir a todos sus hijos, a todo su pueblo, porque usted a todos nos ama, oh Dios, de todo tiene misericordia. Amado Dios, confirma este clamor y revela tu palabra, Señor, Dios nuestro, y que tu Señor pueda obrar en cada vida y que produzca gozo en aquel que haya de escuchar, que la haya de recibir. Señor, haga efecto, Dios eterno, porque es importante tu palabra, que es maravillosa en nuestras vidas. Confirma, Dios, nuestro ruego por Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Vamos a dar lectura al mensaje de su palabra, el cual se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Sea Dios
glorificado en nosotros cada día que venimos a la presencia de Dios. Debemos recordar, hermanos amados, de que nosotros los gentiles, la palabra nos enseña que estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto dice que el pecado entró por un hombre, por causa de Adán, cuando desobedeció a Dios. Dice que la muerte vino sobre él y pasó a todos los hombres, tanto físico, hermano, como espiritual. Y eso entonces se produjo en nosotros la separación de Dios, porque se molestó Dios, porque Dios le había ordenado de que él tenía que guardar esa santidad, pero él desobedeció. Pero hoy día sabemos que vino Cristo y vino para darnos vida, para una vez más restaurar lo que se había perdido allí en el huerto de Edén, porque de ahí empezó esto, hermano amado, de que el hombre fuese separado de Dios, fuese separado por causa del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo también nos hace una advertencia y dice: si habéis muerto al pecado, dice, ¿cómo viviréis aún en él? Porque hoy día ya Dios nos perdonó, Dios nos lavó con su sangre para poder vivir en una santidad conforme el mismo Jesucristo. Por eso, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros sabemos de que Dios le dio promesas a Abraham. Abraham fue el primer hombre, el padre de la fe, que obedeció a Dios. Y a él se le hizo el pacto de esta promesa, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero más que eso, dice que le prometió que a su descendencia, por la obediencia de él, de Abraham, le prometió que le iba a dar la tierra donde él asentara sus pies, porque cuando él da el mandamiento de que salga de su tierra, su parentela, y se vaya al lugar que Dios le iba a mostrar. Y podemos encontrar un hombre sumiso a Dios, viniendo de un pueblo lleno de idolatría, lleno de pecado, pero Dios tuvo misericordia también de él, y Abraham pudo entender a Dios y obedecerle, y poder salir obedeciendo, que no le fue fácil, llevando a él, dice que salió con todo su ganado, con sus criados, para ir a una tierra donde él nunca había habitado. Y eso nos construye nuestra vida espiritual, nos da aliento, porque creyó Abraham, no conociendo a Dios él, pero le creyó, puesto que importante es creer. Cuando Dios nosotros nos hace una promesa, nosotros creer que así va a ser. Y eso es maravilloso. Por eso, cuando venimos a la presencia de Dios, nosotros tenemos que venir con una fe viva, venir con regocijo, alabar a Dios, porque si nosotros ya Dios nos rescató de esa manera de vivir, nosotros estamos viviendo la vida de Cristo, estamos viviendo el Evangelio, estamos viviendo, hermano, esa santidad del Señor. Pues es que Dios, nosotros no podemos, hermano, alejarnos en ningún instante de Dios, ni olvidar las promesas que Dios hizo para nosotros, porque Dios, hermano, dice que todo aquel que pertenece a Él, dice que Él también permanece en Él, porque debemos estar en una perfecta comunión. Los gentiles no tenían herencia, los gentiles estaban ajenos de los pactos, de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Por eso dice que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, cuando nos añade diciendo su palabra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, ¿ve? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Jesucristo. Vino este mediador, vino para interceder por nosotros los pecadores, los que estamos
los que estábamos ajenos de los pactos de la promesa de Dios. Israel era su pueblo, el pueblo amado de Dios. Y ellos miraban con distancia a los gentiles, porque la promesa de poder llegar a la tierra, Dios se le ha hecho a Abraham, pero para ellos, y ellos están gozando de la promesa de que Dios hizo a Abraham por haber creído a Dios, por haberle obedecido a Dios. Qué importante es la obediencia, qué importante el sometimiento a Dios, qué importante el creerle a Dios. Porque si nosotros, hermano amado, no creemos lo que Dios ha prometido, nosotros verdaderamente no estamos bien fundamentados en lo de Dios. No, Dios no ha hecho una obra en nosotros. Por eso que nosotros tenemos que, hermano, venir a Dios con regocijo, como dijo el salmista, venir con alegría, dice, de entrar por sus puertas con gratitud, dice, y por sus atrios con alabanza. Bendito sea el Señor. Los gentiles, dice que estaban allí, había una pared intermedia, pero que los gentiles no podían estar junto con los hermanos judíos, porque ellos eran el pueblo de Dios, y a ellos los miraron con mucha indiferencia, con mucho desprecio. Por eso ellos podían estar en los atrios, solamente, nada más. Pero los hermanos judíos, ellos tenían derecho de estar en el templo, de poder estar ahí, poder ser enseñados por sus maestros, pero los gentiles no tenían esta bendición. Pero la bendición estaba para ellos. Solamente que todavía, en aquel tiempo todavía no venía, hermano, el deseado de las naciones. El Mesías estaba profetizado que venía. Hermano, el pueblo de Dios nunca reaccionó cuando Isaías da testimonio, cuando dice que él lo ve, Dios le muestra que viene como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios le muestra, le revela la revelación. Dice que es llevado como un cordero matadero, como una oveja ante sus trasquiladores. Hermano amado, está bien del sufrimiento. Isaías vio el proceso que Cristo, el Señor, tenía que pasar. Y eso lo dijo Isaías, hermano, que he dicho. Y entonces venía el que nos había de redimir. ¿Pero por qué lo ve así? Porque Jesús viene a hacer un sacrificio. Para que Dios restaurar lo que se había perdido, tenía que haber un sacrificio perfecto, no como los que fueron antes de Él. Se derramó mucha sangre. Dice que la sangre de los toros, de los machos cabríos, dice que nunca hicieron perfecto al ser humano. Nunca fueron temporales. Pero Cristo dice que cuando Él entró con su propia sangre, dice que una vez y para siempre, al tabernáculo santísimo, el sumo sacerdote dice que de entrada con sangre ajena, tenía que estar muy preparado, en muy buena dirección a Dios, en una muy buena comunión con Dios, porque también si él no estaba en esa dirección podía ser cortado. Pero Cristo vino como el sumo y gran sacerdote y entró con su propia sangre. Hermanos amados del Señor, qué bendición tenemos nosotros de este sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en los cielos. Por eso dice que Juan dice, si habéis pecado, pues ese abogado tenemos en Cristo para con el Padre. Que Dios nos bendiga. Tenemos, hermanos, ¿quién puede interceder por nosotros? Entonces esa era la pared, la ley de los mandamientos, del pacto de la promesa, que no eran para los gentiles. Pero hoy día en Cristo Jesús somos uno solo, pues dice, de ambos pueblos, uno solo. Hoy día, por la muerte de Jesucristo, hermano, somos limpios, por su sangre somos limpios, somos perdonados. Amado, hermano amado del Señor. Por eso entonces más adelante va diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos dé su gracia para poder entender. Dice que los gentiles, la circuncisión experimentaba dos tipos de alineación. La primera era social y venía como resultado de la animosidad que había existido entre judíos y gentiles durante miles de años. Los judíos consideraban a los gentiles como
desheredados y los trataban como objeto de burla y desprecio. El segundo y más significativo tipo de alineación era espiritual, porque los gentiles como pueblo estaban alejados de Dios en 5 formas distintas. Estaban sin Cristo, que era su Mesías, y como no tenían Salvador ni libertador, vivían sin propósito ni destino divino. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los judíos, como pueblo escogido de Dios, eran una nación cuyo rey y Señor supremo era Dios mismo, y se beneficiaban de esa bendición y protección única en toda la tierra. Los terceros y los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa, y por eso eran incapaces de participar con los pactos divinos de Dios, en que Él prometió dar a su pueblo una tierra, un sacerdocio, un pueblo, una nación, un reino y un rey. Así como el cielo y la vida eterna, todos los creyentes en Él vivían sin esperanza porque no habían recibido la promesa divina. Estaban sin Dios en el mundo, y los gentiles tenían muchos dioses falsos, pero no reconocieron al Dios verdadero porque no lo quisieron. Que Dios nos bendiga. Había muchos dioses, tenían, pero no era como el que venía para dar vida. Un Dios que venía para dar vida en este escenario, y más que eso, la vida eterna, en el reino venidero. ¡Qué tremenda bendición! Por eso que estaban ajenos a todos estos beneficios. Pero a lo mejor quizás ellos no se dan cuenta que para ellos había un lugar también. Se tiene que cumplir lo que Dios le ha dicho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero cuando le plació, como le decía, a Dios nuestro Padre, de enviar a su Hijo, ¡oh, qué tremenda bendición! Y hoy día nos alegramos, hoy día nos gozamos, nos regocijamos en el Señor. Por eso es que es importante, hermano, vivir el Evangelio, creer de verdad, andar, como les digo, en esa obediencia, sometimiento, en esa paz que Dios da a cada creyente. Yo me alegro en el Señor porque de que he llegado a la obra del Señor he sido guardado, he sido bendecido. Y no busco tampoco riqueza de este mundo, no. Pero yo he considerado la bendición más grande para mí en la vida. Tener el sustento, como dijo Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con el Señor, porque nada hemos traído, nada vamos a llevar. Y por eso mi alegría de poder estar en paz con nuestra familia, de poder estar con nuestros hermanos, de poder reunirnos, de poder alabar a Dios, de poder amarnos el uno con el otro, orar el uno por el otro. Tenemos que pasar por muchos procesos. Quizás hoy día yo puedo estar con una buena salud, estar fortalecido, pero el día de mañana, porque es necesario que tenemos que ser probados. El mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendremos que ser probados como el oro en el crisol, pero no es maravillosa, no es de alegría la prueba. No es de alegría muchas veces, sobre todo cuando Dios lo pilla en una baja espiritual. Vamos a la rodilla y a veces vimos que Dios no responde. Nos encontramos intranquilos, inquietos porque oramos y Dios no responde. Pero Dios sabe, hermanos, conoce nuestras mentes, nuestros corazones. Por eso dice que nos habla a tiempo y fuera de tiempo, para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia y permanecer en esa plena comunión con Cristo. Porque el que permanece en Él, hermano, dice que allí todo el que pidiera al Padre lo concederá. ¿Qué nos dice la palabra? Por eso dice que Dios ama su generación, Dios ama su creación, lo que Él hizo con su poder. Por eso todo lo que pidiera al Padre, en nombre dice Jesús, y yo lo haré. Porque tenemos la bendición de poder llegar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que Pablo deja un tremendo testimonio, hermano, un testimonio creíble, un testimonio tremendo, y que fue un hombre invencible,
Pablo tuvo el encuentro personalmente con Cristo, el Señor. No, nosotros no lo hemos visto. Yo nunca he escuchado la voz de Dios como lo escuchó él, porque él te podía decir que estuvo cara a cara con el Señor, porque él le habló. Cristo, Dios le habló y le entregó, hermano, lo que tenía que hacer, Nosotros nos ha dejado a través de los profetas, los apóstoles, la palabra. El fundamento de los apóstoles, la enseñanza que entregaron, no es la obra que han hecho los profetas, no, sino la enseñanza, la palabra, lo que Dios les reveló y lo que nos dejaron establecido, lo que quedó escrito. Y es por eso entonces que debemos dar gracias a Dios, porque Dios ha abierto nuestra mente y podemos entender lo que Él quiere que seamos. Bendito sea el Señor. Por eso entonces dice, y cuando en aquel tiempo estabais sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. De este Cordero sin mancha y sin contaminación, dice la palabra. El que vio a Isaías, bendito sea el Señor, que me alegro. Me da gozo en el Señor cuando Isaías, Dios le mostró cuando viene el Mesías. Viene como, qué maravilloso y qué regocijo recibiría Isaías de la revelación. Ve al Cristo, él está hablando como un cordero, no viene en forma de cordero, pero así él lo describió como el cordero, porque venía para derramar su sangre, porque antiguamente los corderos fueron muy utilizados allí para poder, hermano, llevado al sacrificio como sustituto del penitente, del pecador. Pero todo fue temporal. Pero este cordero vino para hacer un solo sacrificio, nunca más. Y por ese sacrificio, hoy día tenemos de entrada lo uno y lo otro, por el mismo Espíritu, a Dios el Padre. Que el Señor nos bendiga. Y por esa sangre somos limpios de pecado. Somos limpios de toda maldad, de toda contaminación de este mundo. Por eso, Él es nuestra paz. Él trajo la paz al mundo. El único que trajo esperanza y trajo paz y amor, Cristo el Señor. El único. No hay más. Por eso es de que los hombres, siempre yo pienso, los hombres, los gobernantes de las naciones se sientan para hablar de paz y no hay paz en el mundo. No hay paz. Pero ¿quién trae paz? Cristo el Señor. Aboliendo, dicen, en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos. El pueblo de Israel, ellos se regían por una ley. Pero cuando Cristo vino, hermano, todas esas cosas cesaron. Por eso dice la palabra que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas. Nosotros también, en aquel tiempo sin Cristo, vivíamos conforme a la carne, hermano, vivíamos en el pecado, en la maldad, en malos deseos, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando vino, Dios entró, nos llamó, nos trajo, el Señor nos regeneró, nos limpió, hoy día somos nueva criatura. Por eso Pablo dice, por gracia soy salvo. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Imagínense. En otro lugar, y esto no es de vosotros, este es don de Dios. Así lo dice, lo escribí Pablo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, nos hizo sentar en los lugares. Hoy día el pueblo de Dios ya está sentado en su lugar porque estamos gozando de la gracia y de la misericordia de Dios. Hermano, ¿cómo no reconocer el amor de Dios? Un amor, hermano, que no tiene frontera. Y el amor que siempre Pablo dice que todo lo demás se va a terminar, pero el amor nunca deja de ser. Y ese amor tiene que estar tan consolidado en nosotros, porque Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios 13 dice que el amor todo lo puede, todo lo puede. Pero Pablo dice, y sin que diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tiene que en nosotros haber un amor verdadero, hermano amado. Nosotros tenemos que ser cristianos de verdad. Cristianos de verdad. Si decimos yo amo, hermano, porque aquí no tiene que haber nada en nuestro corazón.
Nada, porque ese es un impedimento para servir a Dios. Dice que el que no ama a su hermano, ese Juan, en 1 Juan dice que es homicida. Imagínense cómo Dios lo estimula. Así que Dios nos bendiga. Permanezca en el amor de Dios. Viva el Evangelio. Alabe a Dios. Y alabe con fe. Que tenemos que pasar la prueba, la pasaremos por Jesucristo, en el amor de Dios. Y Él nos llevará triunfantes, saldremos triunfantes. Por eso, qué maravilloso, hermano, que la fe nunca falte en nosotros, que nos falte la fe, hermano amado. Nunca falte la fe y nunca te canses de orar, de clamar. Alaba a Dios en la aflicción, hermano amado, en el momento que tengas que estar pasando. Pero una cosa te voy a decir, de que si estamos unidos en un solo cuerpo, en un espíritu, vamos a estar, hermano, orando los unos por los otros, hermano, porque tenemos que compartir la aflicción de aquel que está atribulado, que está pasando un momento difícil. Así es el pueblo de Dios. Puede decir que nosotros somos un solo cuerpo, uno solo. Dice que cuando un miembro está dolorido, sea de un dedo, de una pierna, lo que sea, dice que todo el cuerpo siente el dolor. Y cuando es así, todo el pueblo se aboca a clamar por aquel que está herido, aquel que está enfermo, aquel que está decaído de la gracia. Hermano amado, que el Señor le bendiga, son nuestros más sinceros deseos. Y yo deseo que usted, hermano, pueda tomar esta enseñanza. Acuérdese que ahora usted tiene derecho a los pactos de la promesa. Ahora está bajo la cobertura de Dios y Israel también va a recibir al Señor. En este tiempo todavía no, porque están esperando el Mesías, pero viene el tiempo en que Cristo tiene que volver una vez más a Israel. Va a volver y dice que ahí le van a reconocer a Jesucristo, y de ahí dice que lo van a alabar, lo van a exaltar, y que van a llegar a sus conciencias a demostrar que cuánto tiempo perdieron de no haber reconocido al Mesías. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios es maravilloso, Señor, para con nosotros. Yo alabo a Dios porque Dios ha sido a mi favor, ha sido con nuestros pastores, ha sido con todos mis hermanos. Deseo que esta misma pestilencia que ha venido al mundo, hermano, nosotros no debemos afligirnos, porque estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Sabe a quiénes tiene que impactarle y afligirse? Es el que no conoce a Dios. Para los que no creen, para los incrédulos. Tiene que venir, son principios de dolor. Todavía tiene que venir muchas cosas más que van a traer mucha aflicción al mundo. Pero la fe de nosotros en que estamos guardados por la mano de Dios. Nosotros estamos bajo la ley de Dios. Por eso el salmista dice, el que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el Señor. Y no te vendrás mal ni plaga que tocará tu morada, porque a sus ángeles enviará para que te guarden aún en los caminos. Donde quiera que vamos, puede sentir que el ángel de Jehová dice que acampa a nuestro alrededor, a nuestro lado, para cualquier peligro y nos defiende. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Creemos o no creemos en la promesa? Entonces, sea usted un hombre fiel, sea una mujer fiel, sea una mujer obediente, sumisa, sirva a Dios, clame a Dios para que usted sea guardada por la mano de Dios. Hasta aquí Dios me ha dado de poder entregar esta enseñanza y que Dios, la misericordia de Dios permanezca por siempre en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar a Dios para que Dios confirme esta enseñanza y sea glorificado en cada uno de los que hayan de ustedes recibir esta enseñanza. Recíbala, atesórela en su corazón. Dios Padre de misericordia, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, Dios, que nos rodea a cada instante. Dijo el profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad y tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, llévanos bendecidos. Ruego por tu pueblo, Dios, siga usted guardando a sus hijos, guarde a sus siervos, nuestros pastores, los que administran la obra, a los que usted llamó a los ungidos, para enseñar, para instruir, Señor, porque usted necesita un pueblo preparado, un pueblo, Señor, que va para la gloria de Dios, para su reino. Por eso, Señor bendito, estamos cada día instruyéndonos por la palabra, porque nosotros debemos guardarla y debemos obedecerla,
Señor, así como mi Cristo, usted obedeció a la ordenanza del Padre para venir a entregar, Señor, esta palabra, esta semilla, así nosotros debemos vivir. Por eso dice que tenemos que estar unidos a usted, porque el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. Y yo lo creo con toda mi alma, Señor, yo lo creo con toda mi alma, que yo debo estar unido con usted. Y si yo estoy unido con usted, voy a ser más que vencedor. Y así todos nuestros hermanos puedan estar en esta plena comunión. Gracias, Señor, ya los bendecidos, Dios, ruego que lo confirme a través y por los méritos de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. El coro tiene la oportunidad para que nos lleve venir una alabanza. Amén.
Ya nuestros hermanos hemos alabado al Señor. Ahora vamos a rogar la bendición para irnos a nuestros hogares, para que podamos estar guardados bajo la mano de Dios. Clamamos a nuestro Dios, Padre, Dios de misericordia. Glorifícate, oh Dios, en cada uno de tus hijos. Glorifícate, Dios, en nuestros pastores. Glorifícate, Dios, en nuestra nación. Pedimos por ella misericordia. Misericordia, Dios, porque todo está bajo tu voluntad. Señor, usted sabe, Señor, con qué propósito ha traído, Señor, esta pestilencia al mundo. Pero nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor Dios, confirma nuestro clamor a través y por los medios de tu amado Hijo Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. La gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias.